¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Zarco Gamani del curso de física del Centro Pérez San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 16 correspondiente al tema de movimiento armónico simple, conocido como más. Recuerda que en esta teoría o en esta semana vas a tener que recordar un poco lo que tú has visto acerca del tema de la semana número 5 y semana número 4, donde has visto un poco de cinemática y dinámica. ¿Listo, chicos? Así que comencemos con la teoría. Listo, chicos, el tema del día de hoy es movimiento armónico simple, ¿no? Conocido como más. Movimiento armónico simple. Ahí está. Ahora, ¿cuándo se considera que el movimiento es armónico y simple? Para que un movimiento sea armónico simple debe cumplir dos condiciones. El movimiento debe ser periódico y también debe ser armónico. ¿Listo? Un periodo periódico y armónico. ¿Cuándo es un movimiento armónico? Cuando es un movimiento repetitivo. ¿Listo? Por ejemplo, un evento siempre se repite. Podemos decir el movimiento del planeta, ¿no? El planeta siempre se mueve alrededor del Sol generando una trayectoria elíptica, ¿sí o no? Ese movimiento siempre es repetitivo, repetitivo, repetitivo. Al ser repetitivo, hablamos que es un movimiento armónico. ¿Listo? Pero ¿cuándo será periódico? Cuando ese movimiento repetitivo siempre se tome el mismo tiempo. Por ejemplo, el planeta alrededor del Sol, ¿cuánto tiempo se toma en girar o dar toda esa vueltita? Se toma 365 días y algo más, ¿sí o no? Pero ese tiempo siempre será el mismo. Por lo tanto, hablamos de un movimiento periódico y también armónico. Entonces, estamos ante el movimiento armónico simple. ¿Listo? Y así puedo encontrar muchos más movimientos armónicos simples, pero el día de hoy nos vamos a concentrar en el estudio de dos movimientos en especiales. El sistema llamado bloque resorte y el otro sistema que viene a ser el péndulo simple. Estos dos sistemas generan movimientos armónicos simples. Así que comencemos con el primero. Ponemos por aquí. Sistema bloque unido a un resorte. ¿Listo? Sistema bloque resorte. Para eso voy a tener una superficie por aquí. Ahí está. Y en esa superficie va a haber un resorte. Ahí está, mi resorte. Listo. Está unido a un bloque. Ahí está. Pero voy a considerar que en esa posición, en ese lugar, el bloque no se mueve y el resorte no está deformado. Así que a esa posición la vamos a llamar posición de equilibrio. Será nuestra posición de equilibrio porque no existe deformación. ¿Listo? Su deformación es cero y no existe movimiento al inicio. ¿Listo? Ahora, yo quiero generar movimiento en este sistema. Entonces, para eso, vas a agarrar el resorte o vas a agarrar el bloque y lo vas a llevar hacia la derecha. Listo, vamos a llevar al bloque hacia la derecha. Por ejemplo, hasta aquí, profesor. Llevas hasta ahí. ¿Listo? Para que te quede un poquito más claro. Cuando lo has llevado hacia la derecha es debido a ¿qué? Debido a que una persona lo ha estado jalando. Lo ha estado moviendo. Ahí está. Listo. Entonces, esa persona ha agarrado el bloque y lo ha llevado hacia la derecha. Pero si tú llevas el bloque a la derecha, dime, ¿qué estaría pasando con el resorte? El resorte se estaría estirando hacia la derecha. Y tú debes recordar uno de los temas más importantes dentro de física, que viene a ser dinámica. Cuando nosotros deformamos un resorte, se genera una fuerza elástica, ¿sí o no? Y recuerda que la fuerza elástica siempre se dirige en oposición a la deformación. Es decir, si tú lo deformas hacia la derecha, la fuerza elástica ¿hacia dónde será? Hacia la izquierda. Entonces podemos decir que justo en ese lugar, aquí en esta posición, se está generando una fuerza elástica. ¿Listo? Debido a esa fuerza elástica, cuando la persona suelte el bloque y comience su movimiento con una velocidad igual a 0, esta velocidad va a empezar a aumentar, pues, debido a que la fuerza genera movimiento sobre el bloque. Entonces yo puedo decir que el bloque va a empezar a moverse hacia la izquierda.
¿Listo? El bloque se moverá hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. De tal manera que su velocidad va a empezar a aumentar, 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 aumentar. ¿Listo? Y en algún momento volverá a pasar, ¿por dónde? Por la posición de equilibrio. ¿Qué pasa cuando pase nuevamente por la posición de equilibrio? Bueno, cuando pase por la posición de equilibrio, el cuerpo ya habrá adquirido una cierta velocidad. Pero justo en esa posición de equilibrio, recordemos que la deformación es cero. Por lo tanto, desaparece la fuerza elástica. Pero como el cuerpo tiene velocidad, va a seguir avanzando, pues. Como el cuerpo tiene velocidad, seguirá avanzando. Pero ahora debes tener mucho cuidado con el análisis. Si el bloque sigue avanzando, se mueve hacia la izquierda, dime, ¿ahora qué estará pasando con este resorte? Profesor, si el bloque se mueve hacia la izquierda, entonces claramente el resorte ahora se está comprimiendo, se comprime. Si un resorte se comprime, entonces, ¿se genera una fuerza elástica? Claro, profesor, porque se está generando una deformación. Claro, entonces se está generando una fuerza elástica nuevamente. Pero esa fuerza elástica ya no está dirigida hacia la izquierda, ahora será dirigida hacia la derecha, en contra de esa deformación. Y debido a que la fuerza elástica está a la derecha, entonces la velocidad de este cuerpo va a empezar a reducirse, porque esa fuerza está en contra del movimiento. Entonces la velocidad empieza a reducirse tanto, 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 que en algún momento llegará a ser cero nuevamente. Entonces en este lugar la velocidad es nuevamente cero. Profesor, entonces el bloque deja de moverse. No, ten cuidado. Porque justo en ese lugar, cuando la velocidad es cero, es porque el resorte se ha deformado por completo. Hay una máxima deformación. Y debido a eso, sigue apareciendo una fuerza elástica, obviamente hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar con el bloque? Ahora se moverá hacia la derecha, debido a la presencia de la fuerza elástica. Entonces, cuando se empiece a mover hacia la derecha, ¿qué estará ocurriendo ahora? ¿Qué va a ocurrir? A ver, chicos, ¿qué va a ocurrir? Mira, el bloque se mueve hacia la derecha ahora. Y cuando se mueve a la derecha, su velocidad va a empezar a aumentar. Aumentar, 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 aumentar. Hasta que nuevamente pase por la posición de equilibrio. Ahí está. Pasa por la posición de equilibrio. Recordar que en la posición de equilibrio ya no existe deformación. Por lo tanto, desaparece la fuerza elástica. Pero el bloque tiene velocidad, así que se sigue moviendo hacia la derecha. Entonces se sigue moviendo hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Pero yo te pregunto, cuando ahora se está moviendo por la derecha, ¿qué pasa con el resorte? Se estira. Y si se estira, aparece la fuerza elástica. Pero esa fuerza elástica es en contra del movimiento ahora. Y como es en contra del movimiento, dime, nuevamente su velocidad no va a empezar a reducirse hasta que en un momento su velocidad sea cero. Y cuando su velocidad sea cero, nuevamente aparece esa fuerza elástica, ¿no? Debido a la deformación máxima. Y nuevamente el cuerpo se iría hacia la izquierda. Y llegará a otro punto donde la velocidad es cero. Y nuevamente el cuerpo será a la derecha. Entonces nuevamente el cuerpo se irá hacia la izquierda. Y luego hacia la derecha, hacia la izquierda, a la derecha. Generándose así movimientos repetitivos, movimientos armónicos. ¿Listo? Pero para considerar que sea armónico simple, mira lo que debo hacer. Voy a considerar que la superficie es lisa. Si la superficie es lisa, con eso me aseguro de que el tiempo que demore en ir y regresar, siempre sea el mismo. Por lo tanto, también será periódico. Entonces, este es un ejemplo de movimiento armónico simple. ¿Listo? Ahora, debido a lo que hemos visto el día de hoy, o en esta primera parte, voy a tener que identificar qué es lo que pasa con el movimiento del cuerpo, cuáles son las características de este movimiento en cada posición. Por ejemplo, notamos claramente que en las posiciones extremas, ¿listo? Ves que hay posiciones extremas a la derecha y a la izquierda y hay una posición central llamada posición de equilibrio. Las posiciones extremas, también conocidas como posiciones de retorno, posiciones extremas o posiciones de retorno, en esas posiciones de retorno la velocidad del cuerpo es cero, porque recién comienza su movimiento. Cuando se acerca a la posición de equilibrio, aumenta su velocidad y cuando se aleja, disminuye.
Por lo tanto, yo puedo decir que en la posición de equilibrio, la velocidad, ¿cómo será? La velocidad sea máxima. La velocidad es máxima. Ahora, como la velocidad está cambiando en cada cierto tramo, entonces yo puedo decir que este movimiento tiene aceleración. ¿Esto tiene aceleración? Claro que sí. Pero la dirección de la aceleración, recuerda que siempre está en la misma dirección que la fuerza. Como la fuerza que genera el movimiento es la fuerza elástica, entonces yo puedo decir que la aceleración va en esta dirección, pues, ¿no? ¿Sí o no? Y cuando está por el tramo de la izquierda, la fuerza va a la derecha, por lo tanto la aceleración también será a la derecha. Ahora, una pregunta posible sería, ¿esa aceleración es constante o es una aceleración variable? Si es una aceleración constante, entonces hablamos de un movimiento MRV. Pero date cuenta que si fuera MRV sería rectilíneo, ¿cierto? Y no estaría regresando y avanzando, ¿sí o no? Además, puedo descartar esa opción porque la aceleración depende de la fuerza, ¿no? Según la segunda ley de Newton, la fuerza elástica, en este caso, que es la fuerza que genera el movimiento, es igual a masa por la aceleración. Como la fuerza depende de la deformación del resorte, entonces yo puedo decir que la aceleración también depende de la deformación, claro. Entonces nuestra aceleración es variable. ¿Y qué se va a cumplir? Mira, ¿por qué en los extremos la velocidad es cero? Porque justo ahí comienza el movimiento. ¿Listo? Y como va a comenzar el movimiento, justo en esas posiciones va a aparecer mi aceleración máxima. Porque en esos tramos de los extremos o posiciones de retorno, el cuerpo va a empezar a aumentar su velocidad drásticamente, rápidamente. Pero cuando llega a la posición de equilibrio, aparece la velocidad máxima. ¿Y por qué tiene velocidad máxima? Porque ya no aumenta más, pues. ¿Y por qué ya no aumenta más? Porque en esa posición ya no hay aceleración. La aceleración va a ser cero. Entonces, ya hemos analizado algunas características de este movimiento. Características que son muy importantes para las preguntas de verdadero o falso. ¿Listo? Ahora, para complementar un poquito más este análisis del movimiento armónico simple para el sistema bloque-resorte, vamos a ver los elementos del movimiento armónico simple. Elementos. A ver, vamos a ver los elementos. Primer elemento, chicos. Primer elemento. La oscilación. ¿Ya está? También conocida como vibración. Oscilación o vibración viene a ser lo mismo. Para que pueda quedarse un poquito más claro, vamos a hacer una gráfica. Una gráfica, a ver. Mira, voy a analizar el movimiento de un sistema bloque-resorte. Tenemos las posiciones de retorno por aquí y la posición de equilibrio. Creo que queda claro, ¿no? Dónde está la posición de retornos y dónde está la posición de equilibrio. Ahí está. ¿Cuándo se considera una oscilación? ¿O qué cosa es una oscilación? Es un movimiento completo de ida y vuelta. De ida y vuelta. ¿Listo? Es el movimiento repetitivo que genera este sistema. Si yo grafico ese movimiento, sería algo así, ¿no? El cuerpo comienza en esta posición, se va hacia la izquierda, da la vuelta y retorna. Por lo tanto, ese movimiento de ida y vuelta se le llama oscilación. Por lo tanto, todo el movimiento de ida y vuelta sería una oscilación. Si el movimiento solamente es de ida, hablamos de media oscilación. ¿Te das cuenta? Entonces, ese sería la oscilación o vibración. Ahora, siguiente elemento, periodo. Periodo. ¿Qué es el periodo, chicos? A ver. Nuevamente voy a analizar las posiciones de retorno y la posición de equilibrio. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que demora el sistema en dar una vuelta. Es decir, es el tiempo que se demora en dar una oscilación, en dar ese movimiento de ida y vuelta. Ese es el periodo. A ver, por ejemplo, si el tiempo que te demoras en ir y regresar es el mismo, yo puedo decir que el tiempo que te demoras en ir será medio periodo. Y el tiempo que te demoras en regresar también será medio periodo. ¿Listo? Ahora, también puedo llegar a la conclusión de que si tú vas de una posición de retorno hacia la posición de equilibrio,
será un cuarto de periodo. Y si voy de una posición de equilibrio hasta una posición de retorno, también será un cuarto de periodo. Entonces, el periodo viene a ser el tiempo que se demora en dar una oscilación. Si tú das media oscilación, obviamente será medio periodo. ¿Listo, chicos? Eso viene a ser el periodo. Ahora, ya que mencionamos el concepto de periodo, creo que va a ser muy importante recordar cómo calcular el periodo para un sistema bloque-resorte. ¿Cómo se calcula el periodo para este sistema, chicos? ¿Cómo se va a calcular? Entonces, ponemos por aquí. Voy a aprovechar, pues, ¿no? Entonces, el periodo se va a calcular, mira, observa por aquí, el periodo se calcula como 2pi por la raíz de la masa del bloque al cual está conectado el resorte sobre la constante de rigidez K, sobre la constante elástica. Ahí está. Entonces, el periodo depende de la masa y depende de la constante elástica K. ¿Listo? Ahora, agregando algo más, el periodo también depende de una nueva cantidad física llamada frecuencia angular. ¿Listo? Frecuencia angular. Ponemos por aquí, aprovechemos esto para poner el concepto de frecuencia angular. Frecuencia angular. La frecuencia angular se representa como un omega y esa frecuencia angular es igual a raíz de la constante K sobre la masa. Raíz de la constante K sobre la masa. Esa raíz de K sobre M representa la frecuencia angular. ¿Listo? Tal vez ahorita no entiendas muy bien de qué me refiero, pero este concepto de frecuencia angular va a ser muy importante más adelante, así que recordemos y tómalo en cuenta, por favor. Debido a que la frecuencia angular es raíz de K sobre M, dando una forma con el periodo, llegaríamos a la conclusión de que el periodo es igual a 2pi sobre frecuencia angular, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces tú puedes calcular el periodo a partir de la frecuencia angular. Y eso va a ser algo muy importante, porque en algunos problemas necesito saber esa frecuencia para calcular otros valores. ¿Listo, chicos? Ya está. Entonces el concepto de periodo ya lo tenemos. Siguiente elemento sería la frecuencia. Ahora, pero no confundirse, por favor, ¿eh? Una cosa es frecuencia angular y otra cosa es frecuencia de oscilación. La que voy a calcular ahora se llama frecuencia simplemente o frecuencia de oscilación. Si te hablan de una frecuencia angular, ya es otra cosa. ¿Listo? Ahora, tú sabes que la frecuencia es conocida porque es la inversa del periodo. Pero no solamente basta conocer eso. También debes recordar la definición de la frecuencia. ¿Cómo se define la frecuencia? La frecuencia se define como el número de oscilaciones o el número de vibraciones o el número de vueltas por unidad de tiempo. Ahí está. Ahora, ¿de dónde nace esa relación con el periodo? Porque, ¿qué pasaría si yo analizo solamente una oscilación? Si yo analizo una oscilación, necesito saber el tiempo que demoras en dar una oscilación. ¿Y cómo se llama el tiempo que se demora en dar una oscilación? Se llama periodo, pues. Por ese motivo, la frecuencia y el periodo se relacionan de esa manera. Ahí está. Entonces, la frecuencia es igual a la inversa del periodo, pero la definición más importante es número de oscilaciones por unidad de tiempo. ¿Listo, chicos? Siguiente elemento, a ver, que también es muy importante. Siguiente elemento, la elongación. Elongación. Ahí está. ¿Qué viene a ser la elongación? La elongación viene a ser el desplazamiento que tiene el sistema respecto al punto de equilibrio. Es el deslizamiento, el desplazamiento que el cuerpo tiene respecto a ese punto de equilibrio. También se puede considerar para este sistema bloque-resorte que la elongación viene a ser la posición final del bloque. También puede ser considerada como la deformación del resorte. ¿Listo? Va a coincidir, ¿no? Eso me voy a dar cuenta cuando yo empiece a graficar ese elemento. Mira.
Tengo por aquí las posiciones. Posiciones de retorno y la posición de equilibrio. Recordar que en la posición de equilibrio la deformación es 0, ¿cierto? Por lo tanto, si el bloque se encuentra en esta posición, no importa si está de ida o de regreso, habrá cambiado de posición a una posición X. A ese X le llamamos elongación, porque es tu desplazamiento respecto al punto de equilibrio. Ese X será mi deformación también y la posición final del bloque. Entonces va a coincidir esos valores. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría si yo analizo ese desplazamiento máximo que tiene el cuerpo? Si el desplazamiento es máximo, le podemos llamar amplitud. Si el desplazamiento es máximo, le llamamos amplitud. ¿Y dónde se generan esos desplazamientos máximos? ¿Dónde? En las posiciones de retorno. En las posiciones de retorno, los desplazamientos, la elongación es máxima. Ya esa deformación máxima o elongación máxima le llamamos amplitud. Esto le vamos a llamar amplitud. Entonces, ya hemos mencionado los elementos más importantes. Elementos que nos van a ayudar a entender un poco más este movimiento. La oscilación, el periodo, la frecuencia, la elongación y la amplitud. ¿Listo? Ahora, conociendo ya los elementos, ya puedo analizar un poco más este movimiento. Entonces, en esta oportunidad, voy a hacer el análisis de la energía del movimiento. Voy a analizar la energía del sistema. Entonces, ponemos por aquí energía del sistema. Obviamente, sistema bloque resorte. ¿Listo? A ver. Voy a analizar la energía. Entonces ponemos por aquí. Tenemos las posiciones de retorno de nuestro bloque. Tenemos la posición de equilibrio. Y como voy a analizar energía, siempre yo puedo compararla con un punto cualquiera, ¿no? Ahí está. Entonces tengo la posición de equilibrio cuando X vale 0. Tengo las posiciones extremas cuando X vale la amplitud. Menos amplitud o más amplitud. Y tengo una posición cualquiera donde hay un X cualquiera, una elongación diferente. Ahora, como yo analizo energías, es importante también saber las velocidades en cualquier punto, ¿no? Por ejemplo, en las posiciones de retorno, las velocidades, ¿cuánto debe ser? 0 y 0. En cambio, en la posición central o posición de equilibrio, la velocidad es máxima. Y en una posición cualquiera, el cuerpo tendrá una velocidad cualquiera. ¿Listo? Ahora, no te olvides que la superficie que nosotros analizamos es lisa. Por lo tanto, no hay fricción, no hay rozamiento. Y además, debo considerar que esa superficie será mi nivel de referencia. ¿Y por qué? Porque voy a analizar energías, pues chicos. Entonces vas a tener que regresar un poco, semanas atrás, recordar algunos temas. Por ejemplo, la energía cinética, la energía potencial gravitatoria. Otra vez, la energía potencial elástica. ¿Listo? De aquí ya puedo descartar algo. No existirá energía potencial gravitatoria porque todos se encuentran al mismo nivel. Así que me ahorro ese trabajito. Pero recordemos que cuando la superficie es lisa, la energía mecánica del sistema se conserva. Es decir, que en la posición 1, vamos a poner así, en la posición 1, posición 2 y posición 3, la energía mecánica para los 3 puntos, ¿cómo debe ser? La misma. Entonces yo puedo decir que la energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 2 y esto debe ser igual a la energía mecánica en 3. La energía mecánica se va a conservar. ¿Listo, chicos? Entonces nosotros debemos analizar estas energías, las cuales son iguales, ¿no? Pero a pesar de que sean iguales, se puede decir que la forma en la cual se va a calcular van a ser distintas, porque en cada posición tienen diferentes tipos de energía. Por ejemplo, si yo te menciono en la posición 1, tú sabes que no hay energía potencial gravitatoria porque no hay altura, pero el cuerpo tiene velocidad, pero el cuerpo no tiene deformación. Por lo tanto,
yo puedo decir que en el punto 1 hay energía cinética. Hay energía cinética. Pero esa energía cinética, ¿cómo será? Será una energía cinética máxima. ¿Sí o no? Y esto debe ser igual a la energía mecánica que hay en el punto 2. En el punto 2 tendrá energía cinética porque hay velocidad. Y también tendrá energía potencial elástica porque hay deformación. En cambio, en la posición 3 notarás que no hay velocidad, pero hay deformación. Debido a la deformación habrá energía potencial elástica. Pero como esa elongación, deformación, es máxima, entonces será una energía potencial elástica máxima también. Entonces, de esa manera, ya hemos encontrado la relación de las energías. En las posiciones 1, 2 y 3 tienen diferentes energías, pero al final sus valores, ¿cómo deben ser? Iguales. ¿Listo? Ahora, de aquí nace alguna pregunta, pues, ¿no? A veces el problema te dice, determine la energía del sistema. ¿A qué se determina o a qué se refiere con energía del sistema? La energía del sistema es la máxima energía que puede obtener el cuerpo. Y como la energía mecánica no cambia, se conserva, entonces esa energía es cualquiera de la que tenemos en estos 3 puntos. ¿Listo? Lo normal es que tú calcules la energía del sistema a partir de la energía cinética máxima o a partir de la energía potencial elástica máxima. Entonces, si en algún problema te dicen, determine la energía del sistema, entonces, bueno, puedes calcular la energía cinética máxima. O tal vez puedes calcular la energía potencial elástica máxima. Vamos a ver qué relación existe ahora, pues, ¿no? Con los elementos que ya hemos visto. Entonces, chicos, ya hemos visto que las energías en esos 3 puntos serán iguales, ¿sí o no? Ahora, habíamos llegado a la conclusión, vamos a retomar lo que habíamos mencionado, que la energía cinética máxima era igual a la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial elástica, y esto es igual a la energía potencial elástica máxima. Y cualquiera de esas 3 es llamada mi energía del sistema. Ahora, ¿cómo se calcularía una energía cinética máxima? Bueno, tú debes recordar que la energía cinética es un medio de la masa, y como es máxima, es porque la velocidad es máxima, y elevado al cuadrado. Igual a la energía cinética, bueno, un medio de la masa por esa velocidad al cuadrado. Más la energía potencial elástica, un medio de K por la elongación al cuadrado. Igual a la energía potencial elástica máxima, que sería un medio de K por la deformación máxima, que sería la amplitud elevada al cuadrado. Voy a aprovechar esta relación o estas igualdades para poder comparar el segundo término con el tercero. ¿Y qué voy a hacer igualando estos 2 términos? Voy a tratar de encontrar la velocidad del cuerpo en la posición 2. Es decir, voy a tratar de calcular la velocidad en función de los otros elementos. Entonces, al hacer un despeje muy bonito y de manera ordenada, nuestra velocidad tendría esta forma, mira. Nuestra velocidad tendría la siguiente formita. Sería igual a raíz de la constante K sobre la masa por la raíz de la amplitud elevado al cuadrado menos la elongación elevado al cuadrado. ¿Listo? Esa sería la forma de nuestra rapidez, de nuestra velocidad. Ahí está. Y entonces podemos decir que en cualquier punto la velocidad tiene esta forma. Entonces notamos que la velocidad no es constante, ¿no? La velocidad está cambiando. La velocidad está cambiando. Entonces yo debo analizar para las posiciones más representativas. Obviamente las posiciones más representativas serían la posición de x igual a 0 cuando está en la posición de equilibrio y la posición cuando x igual a más menos la amplitud, es decir, en las posiciones de retorno. Si x es igual a 0, mira qué forma tiene mi velocidad. Mi velocidad sería igual a raíz de k sobre m por amplitud. ¿Listo? Nos quedaría de esa manera. Se reduce todo a esta expresión. ¿Listo? Ahora, puedo encontrar algunas variantes, pues, ¿no? Por ejemplo, esa raíz de k sobre m, tú sabes que se puede representar como un omega, es decir, frecuencia angular. Por lo tanto, la velocidad
sería igual a frecuencia angular por la amplitud. Ahí está. Muy bien. Pero algo más puedo obtener de aquí. Nosotros sabemos que en la posición de equilibrio, que es x igual a 0, la velocidad, ¿cómo era para el cuerpo? Máxima, profesor. Por lo tanto, ¿puedo decir yo que esta velocidad que estoy calculando para esa posición es máxima? Claro que sí. Entonces, si en algún problema te dicen determine la velocidad máxima, ya sabes cómo calcularlo. Con estas relaciones tan sencillas podemos hacerlo. Ahora, eso también me permite encontrar la energía del sistema, porque la energía del sistema también es igual a la energía cinética máxima. Y como ya tienes la velocidad máxima, ya lo puedes encontrar, ¿cierto? Se hace más sencillo entonces. Ahora, para la otra posición, que es x igual a más menos la amplitud, es decir, en las posiciones de retorno, si yo reemplazo ese valor de a, voy a llegar a la conclusión de que la velocidad en esos puntos, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Lo mismo que habíamos determinado en las gráficas, ¿cierto? Lo mismo que habíamos determinado con nuestro análisis. Así que nuestros valores numéricos, las ecuaciones que nosotros aplicamos, coinciden con el análisis que hemos hecho al inicio, chicos. Y eso es muy importante, ¿no? Porque ya vemos la relación que existe entre la parte teórica y la parte numérica también, ¿cierto? Ahora, no solamente me van a pedir la velocidad o analizar la velocidad o energía, tal vez me pueden pedir por ahí la aceleración, pues, ¿no? Y si yo conozco la aceleración, obviamente también puedo conocer fuerzas que hay sobre el cuerpo. Entonces, ahora voy a pasar de un análisis de velocidad, porque hemos analizado la velocidad, ahora vamos a analizar ¿qué cosa? Vamos a analizar la aceleración. ¿Listo? Ahora vamos a analizar la aceleración. A ver. Recordemos que la aceleración es igual a fuerza sobre masa, ¿no? O mejor dicho, la fuerza es igual a masa por la aceleración. Vamos a tratar de deducirlo juntos, a ver. Yo me acuerdo que la fuerza resultante siempre es igual a masa por la aceleración. Pero, en esta oportunidad, la fuerza resultante sería mi fuerza elástica. Y esto sería igual a masa por la aceleración. Pero yo me acuerdo que en la semana número 5 vimos que la fuerza elástica depende de la deformación del resorte. Y eso es igual a K por X. Entonces K por X es igual a masa por la aceleración. Llegando a la conclusión que nuestra aceleración es igual a constante K sobre M por la deformación. ¿Listo? Entonces claramente estamos notando, estamos viendo que la aceleración depende de la deformación. Así que la aceleración no es constante, es una cantidad variable. ¿Listo? Ahora, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Analizar para diferentes posiciones, pues, para diferentes posiciones. A ver, ¿qué pasaría si nuestra posición es x igual a 0? Si la posición es x igual a 0, es decir, en la posición de equilibrio, voy a notar claramente que la aceleración del cuerpo, del sistema, es 0. La aceleración va a ser 0, ¿sí o no? Porque si x es 0, obviamente, a también va a ser 0. Las otras posiciones que son muy importantes son las posiciones de retorno. En las posiciones de retorno, es decir, cuando x vale a, voy a analizar ese valor y llegaré a la conclusión de que la aceleración tiene este valor, mira, k sobre m por a. ¿Listo? K sobre m por a. Y como ese x está tomando su máximo valor, entonces esta aceleración también será máxima, pues está tomando el máximo valor posible. ¿Listo? Ahora, si te das cuenta, la aceleración máxima depende de k sobre m. Pero ese k sobre m está relacionado con la frecuencia angular, pues. Así que yo puedo decir que nuestra aceleración máxima es igual a omega al cuadrado por a. Donde omega, ¿quién era? La frecuencia angular. Entonces, ¿cómo se calcula la aceleración máxima? Operando esta relación, ¿no? Omega al cuadrado por la amplitud. Omega al cuadrado por la amplitud. Y con eso se pueden generar algunas preguntas, pues chicos. Te pueden decir por ahí, ¿no? Determine la fuerza máxima. Y tú sabes que la fuerza máxima será igual a la masa. Será igual a la masa por la aceleración máxima, obviamente.
Entonces ahí se genera una pregunta más. Conociendo la aceleración máxima, tú también puedes conocer las fuerzas máximas que hay sobre el cuerpo. Y obviamente esa fuerza máxima que hay sobre el cuerpo es la fuerza elástica, pues chicos, es la fuerza elástica. ¿Listo? Entonces, ya estamos analizando prácticamente todo de este sistema. ¿Listo? Ya tenemos todo más clarito, ¿no? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la aceleración? ¿Qué pasa con la energía? Y obviamente, ¿qué está pasando con la fuerza sobre este cuerpo? Ahora, otro sistema que también es muy importante para el movimiento armónico simple, que es el tema del día de hoy, es el sistema del péndulo simple. Vamos a ver todo acerca de péndulo simple ahora. Péndulo simple. Ahí está. El péndulo simple o el sistema de pendular o péndulo simple está conformado por una cuerda inextensible y de masa despreciable unido a una esferita, unido a un cuerpo de cierta masa. ¿Listo? Al inicio, este sistema estará ubicado de esta forma. Bueno, la cuerda y el bloque. La cuerda y el bloque. Esto es la esfera. Para generar movimiento, porque a esa posición inicial que yo estoy considerando la llamamos posición de equilibrio. ¿Ya está? Entonces, para generar movimiento, lo que hacemos es mover este sistema, esta esferita, un cierto ángulo, desplazarlo un cierto valor angular, generando un desplazamiento angular por ahí. Entonces, de tal manera que se genera un angulito con la vertical. Este ángulo voy a ponerle un ángulo teta. Ahí está. Y cuando llega a ese ángulo teta, que debe ser un ángulo muy pequeño, nosotros vamos a soltar la esfera. Como soltamos, la velocidad inicial del cuerpo sería 0, porque recién comienza su movimiento, ¿cierto? Si la soltamos, va a empezar a aumentar su velocidad, su velocidad, su velocidad. Y cuando llegue a la posición de equilibrio, habrá adquirido cierta velocidad. Debido a que tiene velocidad el cuerpo, empezará ahora a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Pero cuando el cuerpo empieza a subir, recordemos que la velocidad empieza a reducirse. Entonces ahora la velocidad se empieza a reducir hasta que su valor sea 0. Y lo curioso es que cuando ese valor sea 0, la cuerda formará el mismo ángulo con la vertical. ¿Listo? Es decir, que nuevamente se va a repetir la situación. Nuevamente el cuerpo se moverá, pero ahora hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, generando movimientos repetitivos. Y como yo voy a considerar que el sistema es simple, es decir, no hay fricción, no hay rozamiento, entonces también será periódico. Entonces, si es armónico y es periódico, entonces yo puedo decir que es un movimiento armónico simple. ¿Listo? Donde recordar que en la posición de equilibrio, ¿cómo sería la velocidad? La velocidad sería máxima. Ahí está. Ahora, ¿qué me van a pedir de este sistema? ¿Qué me van a pedir del sistema pendular? ¿Qué es lo más importante de este sistema? Mira, observa. Lo más importante es encontrar el periodo. Y el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de la longitud de la cuerda sobre la gravedad. 2pi por la raíz de la longitud de la cuerda sobre la gravedad. ¿Listo? Ahora, no solamente eso nos pueden pedir. Yo puedo hacer un pequeño análisis y en base a los valores que ya tengo o he notado o he visto hace un momento, puedo encontrar también la velocidad máxima y la aceleración máxima. Recuerda que la velocidad máxima depende de la frecuencia angular y la aceleración máxima también depende de la frecuencia angular. Entonces, todo depende de la frecuencia angular. ¿Cómo se calcula la frecuencia angular para este sistema? La frecuencia angular se calcula como la raíz de la gravedad sobre la longitud. Entonces, si tú ya conoces la frecuencia angular, ya conozco todo, pues, profesor, ya conozco todo. Claro que sí, ya estás conociendo prácticamente todo. Si conoces la frecuencia angular, ya puedes conocer la velocidad máxima y la aceleración máxima. Eso es básicamente lo que podemos analizar en un péndulo simple. Recuerda que todo esto se va a cumplir porque el sistema es armónico y es periódico.
Y además, el ángulo que nosotros tenemos que analizar siempre debe ser un ángulo menor que 10. Es decir, un ángulo muy, pero muy pequeño. Al ser un ángulo muy pequeño, se genera este movimiento pendular, chicos. ¿Listo? Ahora, para terminar con la teoría y comenzar con los problemas de esta semana, ¿listo? Vamos a ver la última parte. La última parte, ¿qué hace? Hace una relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. Encontremos una relación entre estos dos movimientos. A ver. Entonces ponemos por aquí relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. ¿Listo? A ver. Grafiquemos a nuestra circunferencia. A ver. Grafiquemos una circunferencia por aquí. Puede ser esta, tal vez. ¿Listo? Puede ser esa. Voy a aprovechar y graficar un poquito más hacia la izquierda. Ahí está, ¿te parece? Listo. Ahora sí, muy bien. Entonces, tenemos a nuestra circunferencia y en esta circunferencia voy a tener que analizar la relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. Entonces, chicos, vamos a tener que recordar un poquito el tema de movimiento circular uniforme. A ver, ¿qué se cumplía? A ver. Para eso voy a trazar mis vectores direccionales. A ver, voy a trazar mis vectores, mis ejes coordenados. Ahí está. Eje X y eje Y, que son muy importantes. Y voy a considerar que hay una partícula que se está moviendo en dirección antihoraria, ¿no? Nace su movimiento en este punto y se moverá en dirección antihoraria. Ahí está. Entonces voy a graficar varias posiciones de este cuerpo. Aquí y por aquí también. ¿Listo? Entonces el cuerpo va a empezar su movimiento aquí, justo aquí, mira. Tiempo igual a 0. ¿Está? De tal manera que al transcurrir un cierto tiempo estará cambiando de posición angular, ¿cierto? Me imagino te debes acordar de eso. Ahí está. Entonces ha cambiado su posición angular. Habrá recorrido un cierto ángulo, ángulo barrido. ¿Listo? Entonces, debido a que ha generado un ángulo barrido en cierto tiempo, yo puedo decir que existe una velocidad angular. Esa velocidad angular es ángulo sobre tiempo. ¿Listo? Son conceptos que tú has visto en el movimiento circular, ¿no? Uniforme, ¿no? En el MSU. Ya está. Ahora, ¿dónde está la relación con el movimiento armónico simple? Para que se note más clara esa relación, lo que voy a hacer es proyectar todo el movimiento circular en un plano. Imaginemos que quiero proyectar cómo es el movimiento en el piso. Es decir, voy a analizar cómo es la sombra de este movimiento. ¿Listo? Entonces, al analizar la sombra, llegaría a esta conclusión, mira. Llegaría que justo en la posición inicial, la sombra estaría en este lugar. ¿Cierto? Cuando sigue avanzando, por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, la sombra también habrá avanzado. Y cuando analice otra posición más, mira, la sombra sigue avanzando. Entonces, noto claramente que esta sombra, esta proyección, está avanzando hacia la izquierda. Y si tú sigues graficando todo el movimiento circular, voy a notar lo siguiente, mira, que esa sombra va a estar moviéndose ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Se va a estar moviendo hacia la izquierda. Y cuando tú proyectes el movimiento que está por debajo, ahora se moverá ¿hacia dónde? Se moverá hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Generándose así en la superficie, en el piso, un movimiento repetitivo. Se va a generar un movimiento repetitivo. Y al ser un movimiento repetitivo, y notar que el tiempo que demora en ir y regresar siempre será el mismo, entonces en el piso estamos hablando de un movimiento armónico simple, pero arriba será un movimiento circular uniforme. Entonces hay una relación, pues, ¿no? Yo observo que existe una relación. Ahora, toda relación que estamos viendo el día de hoy se debe representar de manera numérica también, ¿no? Porque eso es lo que nos va a importar en los problemas también. Encontrar un resultado, un valor numérico. Entonces la relación
lo debo representar de manera numérica también, en una expresión matemática. Y mira lo que vamos a hacer. Para el movimiento armónico simple, esta posición, la cual se encuentra a cierta distancia de la posición de equilibrio, que es la posición central, cuando tu x es 0, entonces esa posición representa la elongación del movimiento armónico simple, ¿cierto? Pero si tú lo prolongas, o mejor dicho, analizas esa posición en el MCU, entonces voy a considerar que esa posición está hasta aquí, ¿no? Sería todo este tramo, ¿sí o no? Pero recordar que esa posición yo lo puedo representar en un triángulo o a través de los valores de un triángulo, en este caso del ángulo y de la hipotenusa, que tú sabes que esa hipotenusa viene a ser el radio. Entonces, dime sí o no que este valor que está en la horizontal, que es uno de los catetos de este triángulo, ¿no viene a ser r coseno de teta? Claro. Por lo tanto, yo puedo decir que tu x es igual a r coseno de teta, ¿sí o no? Es decir, la elongación depende del radio y depende del ángulo. ¿Listo? Más o menos y encuentro la relación entre estos dos. Ahora, si tú analizas el radio también, notarás que el de radio es toda esta distancia. ¿Sí o no? Ese es el radio. Pero ese radio no viene a ser esto también. No viene a ser nuestra elongación máxima. Claro que sí. Entonces, el radio es nuestra elongación máxima. Entonces, nuevamente encuentro otra relación más. El radio es nuestra elongación máxima. Ahí está. Y a la elongación máxima, ¿cómo se le llama? Amplitud. Ahora, ya estamos dándome cuenta que el radio lo puedo representar en función de la amplitud. Faltaría el ángulo. El ángulo como que todavía me está estorbando. Pero mira lo que voy a hacer ahora. Este ángulo, si yo lo despejo de aquí, ¿no es velocidad angular por el tiempo? Claro que sí. Pero esa velocidad angular en nuestro movimiento armónico simple tiene otro nombre. Se llama frecuencia angular. De tal manera que llegaré a esta conclusión. De que x, que es la elongación, es igual a la amplitud por el coseno de omega por t. Y esa es la relación final que a mí me va a importar. Porque los problemas te van a dar esta representación. Y tú debes acordarte que el valor que acompaña el tiempo, ¿cómo se llama? Se llama frecuencia angular. Y el valor que acompaña el coseno, y el que está afuera, se llama amplitud. ¿Y por qué es importante estos dos valores? Porque habrás notado que en los casos anteriores hemos dependido de la amplitud y la frecuencia angular. Con estos dos valores yo puedo encontrar prácticamente todo, pues, ¿no? La velocidad máxima, la aceleración máxima, y con eso encontrar la fuerza máxima y las energías máximas también. Es decir, que estos dos valores vienen a ser los más importantes de esta representación. Y con esta información, con esta teoría, vamos a comenzar los problemas, chicos. Bueno, chicos, ya hemos visto la parte teórica de esta semana número 16. Ahora sí, vamos a resolver los 8 problemas que tenemos para la clase para poder reforzar esta teoría. Comencemos. A ver, chicos, comencemos con los problemas de esta semana número 16, correspondiente al tema de movimiento armónico simple. Y nos dice la primera pregunta. Con respecto a un movimiento armónico simple, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. Cuando la aceleración es máxima, ¿también lo es la velocidad? 2. Cuando la velocidad es máxima, ¿la aceleración es 0? 3. La aceleración es directamente proporcional y del mismo sentido que la elongación. 4. La energía cinética máxima es igual a la energía mecánica total. Preguntas muy interesantes, chicos. Vamos a tener que recordar. ¿Listo? A ver. Las dos primeras te hablan de la velocidad y aceleración máxima. A ver. Recordemos un poquito. Si yo tengo el movimiento de un sistema armónico simple, por ejemplo el sistema bloque-resorte, ahí está, donde en el centro se considera la posición de equilibrio. Entonces sabemos que la velocidad máxima
está en esa posición. Y en las posiciones de retorno, sus velocidades, ¿cuánto deben ser? 0. ¿Está? Pero también recordar que en las posiciones de retorno la aceleración es máxima, porque justo ahí se genera el drástico cambio de la velocidad. Y en la posición de equilibrio, la aceleración, ¿cuánto es? Es 0. Entonces, con esto nada más ya respondemos la primera y la segunda. Y dice lo siguiente: cuando la aceleración es máxima, es decir, en las posiciones de retorno, ¿también lo es la velocidad? No, profesor, eso es falso. 2. Cuando la velocidad es máxima, velocidad máxima, ¿la aceleración es 0? Claro, profe, eso ocurre en la posición de equilibrio. Eso es verdadero. ¿Listo? Entonces la 1 y la 2 ya están resueltas. 3. La aceleración es directamente proporcional y del mismo sentido que la elongación, profe. Mismo sentido que la elongación. A ver, me hablan de sentido, así que dirección, ¿no? A ver, analicemos un poquito. Posiciones de retorno. Posiciones de retorno. Posición de equilibrio. En la posición de equilibrio, x vale 0. ¿Ya está? Pero cuando el cuerpo se encuentra en cualquier posición, por ejemplo, por aquí, notamos que el cuerpo se ha desplazado hacia la derecha, ¿cierto? Ha generado un desplazamiento a la derecha. Esa es mi elongación. La elongación es un desplazamiento que es hacia la derecha. Pero recordemos que la aceleración siempre tiene esta dirección. Siempre apunta ¿hacia dónde? Hacia la posición de equilibrio. Entonces yo puedo decir que la aceleración y la elongación tienen direcciones o sentidos opuestos. Claro que sí, ¿no? Van a tener sentidos opuestos, claro que sí. Con esa información ya puedo decir que la tercera proposición es falsa, porque la tercera me dicen que tienen el mismo sentido. No, eso es falso, profesor, tienen sentidos opuestos. Ahora, si analizo el valor, debo recordar que la aceleración es igual a k sobre m por x, ¿sí o no? Entonces, la aceleración es proporcional, pues, ¿no? Es directamente proporcional a la elongación, pero en sentido opuesto, por favor, ¿ya? Siempre en sentido opuesto. Por lo tanto, la tercera sería falsa, ¿cierto? La tercera es falsa. Ahí está. Siguiente proposición. La energía cinética máxima es igual a la energía mecánica total. Recuerda que energía mecánica total es la energía del sistema. Y eso creo que queda claro, ¿no? Habíamos dicho que una manera de calcular la energía del sistema o la energía mecánica total es calculando la energía cinética máxima. Por lo tanto, la cuarta proposición es verdadera. Y la clave para este problema número 1, ¿cuál sería? La clave sería la A. Pues. Falso, verdadero, falso, verdadero. Continuemos con el problema número 2 y dice lo siguiente. ¿Cuánto tiempo transcurrirá desde que comience el movimiento armónico simple hasta que el punto que vibra armónicamente, de acuerdo con la ecuación de 7 coseno de 0,5 pi por t, recorre la distancia que hay entre la posición de equilibrio y la elongación máxima? Y la elongación máxima. A ver, ¿cuánto será ese tiempo? A ver, entonces, mira lo que voy a hacer. Creo que eso lo hemos visto en el concepto de elementos. Creo que más o menos me puedo guiar por eso, mira. Posiciones de retorno, que donde están en las elongaciones máximas, posición de equilibrio. Dice que debo ir desde la posición de equilibrio hasta la elongación máxima, es decir, hasta aquí. ¿Listo? Debo recorrer ese trámite. Por lo tanto, recordar que si yo recorro todo el tramo de regreso o de ida, sería medio periodo. Pero si voy de una posición de retorno a la posición de equilibrio, será un cuarto de periodo. Y si voy de la posición de equilibrio hacia la posición de retorno, también será cuarta parte del periodo. Así que debo calcular el periodo, pues, ¿no? Y luego calcularle la cuarta parte, ¿no? O dividirlo entre 4. Pero para eso me están dando la ecuación, mira, x igual a 7 coseno de 0,5 pi por t. Donde tú debes recordar que el valor que está afuera representa la amplitud y el valor que acompaña el tiempo representa la frecuencia angular. Profesor, ¿y para qué me importa eso? ¿De qué me sirve? Ah, bueno, ten cuidado, ¿eh? Es muy importante, como habíamos dicho en clase. En la parte de la teoría mencionamos que la frecuencia angular está relacionada con todo, inclusive con el periodo.
porque esta frecuencia angular va a ser igual a 2pi sobre el periodo. O tal vez no, el periodo es igual a 2pi sobre frecuencia angular, que es lo mismo. Entonces, nuestro periodo es igual a 2pi sobre frecuencia angular. A ver, calcula el periodo entonces. 2pi sobre la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 0,5pi. Eso significa que tu periodo, ¿cuánto debe ser? Debe ser 4, profesor. 4 segundos. Ten cuidado, no te emociones, porque no me piden el periodo, me piden la cuarta parte. Entonces, el tiempo que demora, que viene a ser la cuarta parte del periodo, es igual a 1 segundo. Y la respuesta para el problema número 2 sería la clave A, bueno, la clave A. Sigamos ahora, dice lo siguiente. Un bloque unido a un resorte de constante elástica de 10 newtons sobre metro oscila con movimiento armónico simple y con un periodo de 2 segundos. Si cambiamos el resorte por uno de constante elástica de 40 newtons sobre metros, el nuevo periodo será... A ver, claramente estamos en un problema de casos. Caso 1, caso 2. En el caso 1, ¿cómo se calcularía el periodo? El periodo es igual a 2pi por la raíz de la masa sobre la constante. ¿Listo? Masa sobre la constante. Ahí está. Ahora, te dicen que esa constante lo vamos a cambiar, ¿no? Me dicen que esa constante lo vamos a cambiar. A ver. ¿Listo? Ah, creo que había uno. Entonces, voy a tener que comparar los valores. Voy a tener que calcular los valores de mi periodo, pues, ¿no? ¿Listo? En base a esa masa y a esa constante. ¿Listo, chicos? A ver. La masa no va a cambiar, lo que va a cambiar es la constante, así que voy a poner en mi caso 1 una constante 1. Y en el caso 2, una constante 2. Ahí está. Una manera de relacionarlos es dividiendo estas dos expresiones. Mira, observa. Si yo divido estas dos expresiones, me quedaría periodo 1 sobre periodo 2. Igual a 2pi por la raíz de m sobre constante 1 sobre 2pi por raíz de m sobre constante 2. Entonces notarás que 2pi se van, la masa se van, y al final mira lo que me queda con mucho cuidado. Me quedaría raíz de la constante 2 sobre la constante 1. ¿Listo? Entonces ese sería mi análisis final. Ahí está. Ahora, si yo reemplazo, tendría lo siguiente. Mi periodo 1 vale 2 segundos. El periodo 2, no sé, igual a raíz de la constante 2. La constante 2 te dicen que es 40. Y la constante 1 es 10. Entonces me quedaría que 2 sobre el periodo 2 es igual a raíz de 4. Y eso obviamente es 2. De tal manera que tu periodo 2 claramente, ¿cuánto vale? Un segundito. Pues. Tu periodo 2 vale un segundo. Entonces, de esa manera estoy calculando el periodo del segundo cuerpo. Valdría un segundito. ¿Listo? Con lo cual notamos que en este problema, ¿qué ha pasado? No hay clave, pues, ¿no? Hay mi primer error, pues, ¿no? Mi primer error. ¿Listo? Entonces, en este problema 3 no habría clave. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta sería un segundo. ¿Listo? Un segundito. ¿Listo? Ahí está, chicos. Continuemos. Pregunta número 4. Dice lo siguiente. El riel de aire es un aparato de laboratorio utilizado para estudiar las colisiones en una dimensión. El riel consta de un tubo de sección transversal cuadrada con una serie de perforaciones por la cual sale aire a presión. Sobre el riel se colocan carros que se deslizan sobre un colchón de aire que se forma entre el riel y el carro, permitiendo que se muevan en esencia sin fricción. Sobre los carros se colocan pesos para experimentar el choque de objetos de diferentes masas. En un laboratorio de física se conecta un deslizador de riel de aire de 0,2 kilogramos de masa al extremo de un resorte ideal de masa despreciable y se pone a oscilar. El tiempo transcurrido entre la primera vez
que el deslizador pasa por la posición de equilibrio y la segunda vez que pasa por este punto es de 2,5. Determine la constante elástica del resorte. Determine la constante elástica del resorte. A ver, me dice, el tiempo transcurrido entre la primera vez que el deslizador pasa por la posición de equilibrio y la segunda vez que pasa por el punto de equilibrio es de 2,5. A ver, creo que más o menos ya tengo la idea. Si yo analizo ese movimiento armónico simple, tendría esto. Posición de equilibrio y posiciones de retorno. ¿Listo? Me dicen que desde la primera vez a la segunda vez que pasa por la posición de equilibrio, es decir, la primera vez imaginemos que es esta, llega a una posición de retorno, sería un cuarto de periodo. Y la segunda vez es cuando regresa, ¿no? Otro cuarto de periodo. Entonces creo que queda claro que el tiempo que me dan es el cuarto de periodo más el otro cuarto de periodo. Este tiempo, ¿cuánto vale? 2,5. Ahora, cuarto de periodo más cuarto de periodo es periodo medio, ¿cierto? De medios. Y eso es igual a 2,5. Eso me dejaría que el periodo vale 5 segundos. Ahora, ¿me piden ese periodo? No, ¿cierto? Te dicen determine la constante elástica del resorte. Y para calcular la constante elástica del resorte, mira, te dan la masa. Y obviamente tienes el periodo. Entonces recordemos que el periodo es igual a 2pi por raíz de la masa sobre la constante. Este periodo vale 5, igual a 2pi por la raíz de la masa, que es 0,2 sobre la constante. Para poder calcular la constante y despejarla, elevamos al cuadrado. Si tú elevas al cuadrado ambas expresiones, mira lo que me queda. Me quedaría 25 igual a 4pi cuadrado por 0,2 sobre k. Por lo tanto, la constante k sería 4pi cuadrado por 0,2 sobre 25. Ahí está. Usamos el artificio que me dan, o la información que me están dando el problema. Me dice que vas a considerar que pi cuadrado vale 10. Entonces pi cuadrado es 10 por 0,2 sobre 25 segundos. De tal manera que nuestra constante, ¿cuánto nos quedaría? A ver, nos quedaría, a ver, 10 por 0,2 sería 2. 2 por 4, 8. 8 sobre 25. ¿Listo? 8 sobre 25. Para darle formita, mira, puedes multiplicar por 4. Por 4. Me quedaría 32 sobre 100. 32 sobre 100. Entonces mi constante sería 0,32 unidades Newton sobre metros. Entonces, la clave para el problema número 4 sería la clave D, dadito. Continuemos, chicos. Pregunta número 5. Dice lo siguiente. En física, la amplitud de un movimiento oscilatorio, ondulatorio o señal electromagnética es una medida de la variación máxima del desplazamiento. Es la distancia entre el punto más alejado y el punto de equilibrio del medio. Se tiene un cuerpo de 0,5 kilogramos de masa sujeto a un resorte de constante elástica K igual a 50 Newton sobre metros sobre la superficie horizontal lisa. Si el sistema desarrolla un movimiento armónico simple, teniendo en cuenta que la distancia entre el punto de mayor estiramiento y de máxima compresión es de 12 centímetros, determine su rapidez cuando el cuerpo se encuentre en la posición que representa la mitad de su amplitud. La posición que representa la mitad de su amplitud. A ver, profesor, esto es muy interesante. Pero ¿cómo se acaba toda esta duda? Haciendo un buen gráfico. A ver, si yo grafico todas las posiciones, imaginemos aquí tengo las posiciones de retorno, posición de equilibrio. Ahora, dentro del problema me hablan de máxima compresión y máximo estiramiento. Dime, ¿dónde hay máximo estiramiento? El máximo estiramiento está acá, mira. Está aquí. Aquí está el máximo estiramiento. ¿Dónde está la máxima compresión? Aquí, profesor.
y te dicen que toda esta distancia, ¿cuánto es? 12 centímetros. Ahí está. Pero también debes saber que si yo analizo la posición de equilibrio, será una posición 0. Y si te vas hacia la derecha, la posición es igual a más la amplitud. Pero si te vas hacia la izquierda, la posición es igual a menos la amplitud. Así que todo este tramo, todo este tramito, dime, también es igual a 2 veces la amplitud, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué es igual la amplitud? A 6 centímetros. ¿Está? Entonces, esa información ha sido para encontrar la amplitud, nada más. Ahora me dicen que encuentre la rapidez en la posición que representa la mitad de la amplitud. Entonces, la mitad de la amplitud debe estar por acá. Y para que sea la mitad de la amplitud, el X, ¿cuánto debe ser? A medios. ¿Y a medios cuánto es? 3 centímetros. Entonces, para esa posición de 3 centímetros, ¿cómo se calcularía la velocidad o la rapidez? La rapidez es igual a raíz de K, la raíz de K sobre M, raíz de K sobre M, por la raíz de amplitud al cuadrado menos X al cuadrado. Ahí está. ¿Listo? Creo que tengo todos los valores y solamente debería reemplazar, ¿cierto? A ver, la constante K según el problema vale 50. La masa 0,5. Ahí está. Raíz de la amplitud al cuadrado. ¿Cuánto es la amplitud, chicos? 6 centímetros. Cuidado, ¿ah? 6 centímetros no es 6 por 10 a la menos 2. Y esto al cuadrado, ¿cierto? Menos la posición, que sería 3 centímetros. 3 por 10 a la menos 2. Esto al cuadrado. Claro que sí. Ahora a operar, pues. A operar se ha dicho. A ver, raíz de 50 sobre 0,5 es raíz de 100, porque el 5 se va y al final se forma un 100. Raíz de 100 es 10. Ahora, operar toda esta raíz te puede tomar mucho tiempo. Así que mira lo que voy a hacer. De ambos términos, de aquí y de aquí, vas a sacar un factor común. El factor común sería 3 y el 10 a la menos 2. Saco ese término. 3 por 10 a la menos 2. Ahora, ¿qué te va a quedar? Si del primer término sacas un 3 por 10 a la menos 2, te queda un 2 elevado al cuadrado. Y del segundo término sacas un 3 por 10 a la menos 2, te queda un 1 elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces la rapidez por ahora sería 3 por 10 a la menos 1, ¿cierto? Por raíz de 2 al cuadrado menos 1, eso es 3. Entonces nuestra rapidez claramente es 0,3 raíz de 3 metros por segundos. Y la clave está en mi clave, en la letra D, pues. En la letra D. Listo, chicos. Pregunta número 5. La clave sería la de 0,3 raíz de 3. Pregunta número 6. Determine la relación entre la energía cinética y la energía potencial elástica de un cuerpo que oscila armónicamente en el instante en que la elongación del resorte es X igual a amplitud medios, donde A es la amplitud de las oscilaciones. A ver. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Como un medio de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Cómo se calcula la energía potencial elástica? Como un medio de K por X cuadrado. Me piden que los divida. Divide entonces energía cinética sobre energía potencial elástica. Al dividir creo que puedo hacer esto, ¿no? Un medio se va. ¿Y qué te va a quedar? Masa B cuadrado sobre KX cuadrado. Pero hace un momento vimos que la velocidad se puede calcular de una manera. La velocidad es igual a raíz de K sobre M por la raíz de amplitud al cuadrado menos X al cuadrado. Pero esto al cuadrado todavía. ¿Te das cuenta? A ver, si doy formita, si opero es un poquito, me quedaría masa por constante sobre la masa por amplitud al cuadrado menos X al cuadrado. Esto sobre K por X cuadrado. ¿Listo?
¿Quién se va? La masa y la masa. Listo. Ahora, para reducir un poquito más, lo que voy a hacer es reemplazar el valor de x. X es igual a A medios. ¿Listo? Pero obviamente al cuadrado aquí, ¿no? Sobre K sobre X cuadrado. Ah, pero X cuadrado, bueno, tu X, ¿cuánto sería? A medios. Al cuadrado. ¿Listo? También habéis notado que K y K se iban, ¿no? Ya, sigamos. Entonces, operamos un poquito eso. Sería al cuadrado menos al cuadrado sobre 4. Sobre al cuadrado sobre 4. Opera y sería 3 al cuadrado sobre 4. Sobre al cuadrado sobre 4. Claro, ya te estás dando cuenta, ¿no? Extremos y medios. Al hacer extremos y medios, al cuadrado se va, 4 y 4 se va. ¿Y qué me va a quedar? Que la energía cinética y la energía potencial elástica tienen la relación de 3 a 1. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para el problema número 6? La clave sería la B. La clave sería B. Listo, chicos. Pregunta número 7. Dice lo siguiente. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. El periodo de oscilación de un péndulo simple que realiza movimiento armónico simple no depende de la amplitud de oscilación. El periodo de un péndulo simple. A ver. Profesor, yo me acuerdo que el periodo es igual a 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Dime, ¿este periodo depende de la amplitud? ¿Depende de la amplitud de oscilación? No, profesor. Por lo tanto, la primera proposición sería verdadera. ¿No depende? Claro, no depende. Proposición número 2. En un sistema bloque-resorte que realiza un movimiento armónico simple, la energía cinética es constante. En un sistema bloque-resorte, la energía es constante, cinética. La energía cinética. Recuerda que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Y tú sabes que esta velocidad cambia, pues, ¿no? Cambia. Por lo tanto, la segunda proposición sería falsa. No es constante la energía cinética. ¿Quién es constante? La energía total o energía del sistema. 3. Al duplicar la longitud de un péndulo simple que realiza movimiento armónico simple, ¿su periodo se duplica? Si duplica la longitud, ¿el periodo se duplica? A ver, es un problema de casos, ¿cierto? Caso 1 y caso 2. Para el caso 1, periodo 1 es igual a 2pi por la raíz de L1 sobre la gravedad. Para el periodo 2, 2pi raíz de L2. Pero esta longitud 2 te dicen que se duplica, ¿no? Es el doble del anterior. Entonces sería 2 veces L1 sobre la gravedad. Si tú duplicas la longitud, mira lo que generas al final. Raíz de 2 por aquí, 2pi por la raíz de L1 sobre la gravedad. Es decir, que no se está duplicando, chicos. Solamente se multiplica por un factor, que es la raíz de 2. Por lo tanto, la 3 sería falsa también. Y la clave para el problema número 7 sería la E, enano. Listo, chicos, pregunta número 8. Dice lo siguiente. El péndulo simple es un sistema idealizado constituido por una partícula de cierta masa que está suspendida de un punto fijo mediante un hilo inextensible e ingrávido. Es decir, que no se considera el peso de la cuerda, ¿cierto? Cuando la partícula se deja en libertad, se deja caer desde cierto ángulo inicial con la vertical, comienza a oscilar a un lado y a otro periódicamente. Cuando el ángulo de desviación máximo respecto a la línea vertical es pequeña, es decir, considerando menor que 10, el péndulo oscila con movimiento armónico simple alrededor del punto de equilibrio. En esta situación, el periodo resulta ser independiente del ángulo inicial, es decir, el ángulo donde se libera el péndulo, y depende únicamente de la longitud del péndulo y de la aceleración de la gravedad. Debido a la relación entre el periodo y la aceleración de la gravedad, el péndulo simple es un dispositivo preciso y adecuado para medir la aceleración de la gravedad. En este contexto, se tiene un péndulo que bate el segundo.
y este péndulo es llevado a un lugar donde la aceleración de la gravedad es la 9ª parte de la aceleración de la gravedad de la Tierra. Determine su nuevo periodo de oscilación. Ya está. A ver. Entonces te dicen que este péndulo, en este contexto te dice, se tiene un péndulo que bate el segundo. Si este péndulo es llevado a un lugar donde la aceleración de la gravedad es la 9ª parte de la aceleración de la gravedad de la Tierra, determine su nuevo periodo. Esto es su nuevo periodo. Ahí está. Entonces vamos a considerar aquí. Nuevamente es un problema de caso, ¿no? Caso 1, vamos a considerar en la Tierra, donde la gravedad es G. Y el caso 2. Listo, otro planeta, donde la gravedad de este planeta es la 9ª parte. Ahí está. Ahora, lo más importante es recordar cómo es el periodo para un péndulo simple. El periodo es igual a 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa que te diga que el péndulo que bate el segundo? ¿Listo? Es decir, que ese movimiento cuando tú lo dejas caer hasta la posición de equilibrio es un segundo. ¿Listo? Entonces vamos a poner por aquí. Si yo grafico el movimiento sería este. Cuando dice que bate es cuando llegue solamente hasta la posición de equilibrio. Ese tiempo, entonces vamos a poner gráficamente bien. Entonces el movimiento que bate sería cuando tú lo dejas caer hasta el otro punto extremo. Ese es un movimiento que está batiendo el péndulo, ¿cierto? Y esto es un segundo. ¿Está? Pero si el tiempo de ida es de un segundo, el tiempo de vuelta también es otro segundo. Así que nuestro periodo, ¿cuánto es? 2 segunditos, pues, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con ese concepto. El péndulo que bate el segundo, es decir, ese movimiento de ida, solamente media oscilación, es de 1 segundo. Por lo tanto, toda la oscilación sería 2 segundos. Ahora, para nuestro caso 2, voy a hacer algo similar, pues. Sería 2pi por la raíz de la longitud. Obviamente la longitud va a ser la misma, porque no me dicen que la cambie, así que la dejo igual. Sobre la gravedad, pero ahora la gravedad es la 9ª parte de la gravedad en la Tierra, ¿cierto? Así que voy a empezar a dar forma, mira. Sería 2pi por la raíz de 9L sobre la gravedad. Si tú sigues dando forma, esa raíz de 9 se convierte en 3, que está saliendo, y sería 3 por 2pi por la raíz de L sobre G, ¿cierto? De tal manera que todo este término que estoy colocando en una nube representa tus 2 segundos, tu periodo inicial. Entonces, el periodo 2 sería 3 por 2. ¿Y eso cuánto sería? Sería 6 segundos. Y con eso hemos terminado el problema número 8. Y la clave sería la C, chicos. Listo, chicos, ya hemos visto los problemas de esta semana número 16. Ahora sí te toca a ti reforzar en casa con los 7 problemas que tienes. No te olvides que esta semana va a ser muy importante. Así que nosotros nos vemos la siguiente semana. Cuídense.